Mi novia dijo que era demasiado joven para establecerse y que necesitaba explorar. Después de 3 años, le dije que adelante. 6 meses después, volvió arrastrándose, lista para comprometerse, y le dije que ya no la necesitaba. Entonces, se vino abajo por completo. Mi novia dijo que era demasiado joven para establecerse y que necesitaba explorar sus opciones. Después de 3 años juntos, le dije, adelante, explora. 6 meses después, volvió arrastrándose, lista para comprometerse. Le dije que ya no la necesitaba. Entonces, se vino abajo por completo. Muy bien, gente. Abróchense los cinturones, porque esta es una saga completa. Mi amigo Carlos me dijo que esta historia pertenecía aquí, después de ver todo el desastre desarrollarse en tiempo real. Y, sinceramente, después de todo lo que pasó, creo que tiene razón. Soy Mateo, un hombre de 27 años, y trabajo en gestión de proyectos para una constructora de tamaño mediano en la Ciudad de México. Nada glamuroso. Coordino los plazos para construcciones comerciales, gestiono los horarios de los subcontratistas y me aseguro de que proyectos millonarios no se vengan abajo solo porque alguien olvidó pedir las varillas de refuerzo. Paga bien y se me da bien. Tengo mi propio departamento, una camioneta totalmente pagada y un crédito educativo que está casi liquidado. Básicamente, el ejemplo perfecto del adulto funcional, lo cual, como descubrirán, fue aparentemente tanto mi mayor virtud como mi peor crimen. Sofía y yo nos conocimos hace 3 años en la noche de juegos de mi amigo Elías. Elías organiza estas reuniones cada par de meses en su casa. Juegos de mesa, juegos de cartas y demasiada energía competitiva para un miércoles por la noche. La mitad de la diversión es ver a la gente perder la cabeza por una partida de Catán, como si hubiera dinero de verdad en juego. Sofía apareció con una amiga en común, se sentó justo enfrente de mí y procedió a molestarme durante 2 horas seguidas, mientras me robaba sistemáticamente cada recurso que necesitaba, bloqueaba mi camino más largo, me quitaba el lugar que estaba mirando para un asentamiento. Y lo hizo todo con una sonrisa que hacía imposible enojarse. Le pedí su número antes de que el juego siquiera terminara. Ella tenía 22 años en ese momento, terminando su último año en la UNAM con un título en pedagogía. Era inteligente, divertida y tenía una energía que hacía que las habitaciones se sintieran diferentes cuando entraba. No de una manera ruidosa y que busca atención, sino más bien como si atrajera a la gente hacia ella de forma natural. Empezamos a salir a las 2 semanas de esa noche de juegos y, sinceramente, las cosas encajaron más rápido que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. El primer año fue el tipo de relación que le describirías a tus amigos solteros solo para verlos poner los ojos en blanco. Sobrevivimos a que ella terminara la universidad, a que mi empresa me reubicara en una oficina satélite al otro lado de la ciudad, e incluso a un periodo de 6 meses a larga distancia cuando consiguió unas prácticas de enseñanza en Querétaro. Solo ese periodo a distancia habría acabado con la mayoría de las parejas, especialmente tan jóvenes. Lo hicimos funcionar con visitas alternas los fines de semana y llamadas telefónicas que se extendían más allá de la medianoche entre semana. Mi factura del celular era criminal, pero sentía que valía la pena. Para el segundo año, nos habíamos acomodado en un ritmo que parecía no tener fecha de caducidad. Desayuno los domingos por la mañana en una cafetería de toda la vida que a ella le encantaba, donde los hot cakes eran mediocres, pero el café de olla era de alguna manera perfecto. Noches de tacos los jueves en un puestecito que hacía unas carnitas tan buenas, que estoy convencido de que el dueño vendió su alma por la receta. Conocía su pedido de café, su lista de Netflix, qué lado de la cama reclamaba y exactamente cuántos minutos dejarla desahogarse sobre su día antes de que quisiera soluciones en lugar de solo alguien que escuchara. Su familia me acogió como si siempre hubiera estado allí. Su padre, Roberto, era un ingeniero civil de la vieja escuela que había pasado 35 años construyendo puentes y distribuidores viales antes de jubilarse. Conectábamos hablando de plazos de proyectos y cálculos estructurales en la mesa, mientras todos los demás se desconectaban. El hombre tenía historias sobre cada tramo del periférico, sabía cuáles había diseñado él y cuáles tenían problemas que él podría haber solucionado mejor. Me enseñó a leer correctamente un estudio de mecánica de suelos, lo que suena aburrido hasta que te das cuenta de que es la diferencia entre un edificio que se mantiene en pie y un edificio que se convierte en un montón de escombros muy caro.
Pasábamos las tardes de los domingos viendo fútbol juntos, discutiendo sobre si el Cruz Azul alguna vez dejaría de cruzazulearla, y él me contaba sobre proyectos de ingeniería de los años 80 como si hubieran ocurrido la semana pasada. Su madre, Patricia, me trataba como el hijo que había estado esperando. Siempre me enviaba a casa con toppers de sobras tan altos que necesitaba ambas manos para llevarlos a mi camioneta, me enviaba mensajes con artículos que pensaba que me interesarían y me pedía mi opinión sobre cosas de la casa como si ya fuera parte de la familia. Una vez me llamó directamente para preguntarme qué color de pintura debía elegir para la habitación de invitados, porque confiaba más en mi criterio que en el de Roberto. Elegí el verde salvia. Quedó fantástico. Constantemente le decían a Sofía lo afortunada que era. Roberto hacía comentarios sobre amarrar a este y Patricia preguntaba, no tan sutilmente, sobre los plazos para futuros nietos. Realmente amaba a esta gente y pensaba que el sentimiento era mutuo por todas partes. Para el tercer año, empezamos a hacer planes reales, no planes de algún día. Planes concretos, de poner dinero. Encontramos un complejo de apartamentos en la colonia Narvarte con un departamento de 2 recámaras que tenía un pequeño balcón y un lugar de estacionamiento designado para mi camioneta. Buena colonia, renta razonable, lo suficientemente cerca de nuestros 2 trabajos. Pagué el depósito, 22.000 pesos en total, aunque luego solo perdí 10.000 ya que Sofía técnicamente aún no había firmado nada. Se suponía que nos mudaríamos al mes siguiente. Me imaginaba comprando muebles, discutiendo sobre los colores de la pintura y decidiendo qué platos nos quedaríamos y cuáles irían a la basura. Tenía esta imagen mental de nuestra vida pasando al siguiente nivel. Mudarnos juntos, ahorrar, comprometernos en un año, la boda después de eso, un plan de adultos realmente sólido. Lo que no me di cuenta era que, mientras yo estaba diseñando los planos de nuestro futuro, Sofía ya estaba dibujando rutas de escape. Simplemente, no podía verlo todavía. Sucedió un jueves, que era nuestra sagrada noche de tacos. Estábamos en nuestro lugar habitual en el puestecito y yo tenía mi teléfono fuera, mostrándole una aplicación de diseño de muebles con la que había estado jugando para el nuevo departamento. Estaba enfrascado explicándole por qué el sofá tenía que estar absolutamente de cara a la ventana en lugar de a la pared. Algo sobre la luz natural y la posición óptima del ángulo de la televisión que, sinceramente, pasé demasiado tiempo calculando, cuando ella bajó el tenedor. Ahora, en la historia de las relaciones humanas, nunca nada bueno ha venido después de que alguien baja su cubierto a mitad de bocado con esa particular mirada en su rostro. Es la señal universal de que los próximos 60 segundos de tu vida van a ser terribles. Mateo, tenemos que hablar. Estómago, suelo, inmediato. Empezó a hacer eso de enrollarse el pelo en el dedo, lo que solo hacía cuando estaba nerviosa o a punto de decir algo que sabía que iba a detonar. Dijo que había estado pensando mucho últimamente, que solo tenía 25 años, que solo había estado con 3 chicos en toda su vida y yo era uno de ellos, que sentía que se estaba perdiendo experiencias, que era demasiado joven para estar atada. Me quedé sentado un segundo, procesando las palabras, porque mi cerebro genuinamente no podía reconciliarlas con la mujer sentada frente a mí. Esta era la misma persona que había pasado el fin de semana anterior mostrándome opciones de herrajes para los gabinetes de nuestra nueva cocina. La misma persona que había llorado de alegría cuando nos aprobaron el departamento. Ella continuó. Dijo que podía ver la trayectoria en la que estábamos. Mudarnos, compromiso, boda, hijos, todo el mapa de vida, y quería explorar sus opciones antes de encerrarse en ese camino. Ver qué más había ahí fuera antes de comprometerse. Permítanme traducir eso al español claro para la audiencia. Mi novia de 3 años, exactamente 3 semanas después de que yo pagara un depósito para nuestro departamento, me estaba dejando para poder salir con otros chicos. Pero lo llamó explorar opciones porque eso suena más a un viaje de crecimiento personal y menos a lo que realmente era. Luego vino la parte que todavía me hace apretar la mandíbula cuando pienso en ello. Extendió la mano sobre la mesa para tomar la mía. La retiré. Dijo que podíamos seguir siendo amigos a través de todo esto. Que tal vez, después de que ella hubiera tenido sus experiencias, podríamos reconectar más adelante y retomar donde lo dejamos. Y entonces, la cita, la que estará grabada en mi cerebro hasta que tenga 90 años y no pueda recordar mi propio nombre, pero de alguna manera todavía recuerde esto, definitivamente eres material para esposo, Mateo. Solo que todavía no.
Material para esposo. Solo que todavía no. Como si yo fuera un abrigo de invierno muy bonito que ella estaba colgando en el fondo del closet hasta que cambiara el tiempo. Le dije, muy lentamente y con mucha claridad, que si se marchaba, era permanente. No una pausa, no un descanso, no un veámoslo de nuevo en 6 meses. Se acabó. Terminado. Finalizado. Se rió. De hecho, se rió, como si acabara de contar un chiste. Dijo que estaba siendo dramático, que la gente se toma descansos todo el tiempo y que es totalmente normal. Le dije que esto no era un descanso. Ella estaba terminando una relación de 3 años para salir con otros, y ambos lo sabíamos. Suspiró, como si yo estuviera siendo difícil, y luego lanzó el golpe de gracia. Sé que estás molesto, pero ya lo entenderás. Estamos destinados a estar juntos, Mateo. Solo necesito sacar esto de mi sistema primero. Sacarlo de su sistema. Como si yo fuera la verdura aburrida que tenía que comerse antes de poder pasar al postre. Me levanté, puse dinero en efectivo en la mesa por mi parte, la miré por última vez y dije, explora a gusto, Sofía. Espero que encuentres lo que buscas. Luego salí de ese lugar mientras ella se quedaba sentada con la boca abierta y sus carnitas enfriándose. Fui a casa y llamé al arrendador de inmediato. Perdí los 10.000 pesos del depósito, ya que Sofía no había firmado nada. Pero, sinceramente, fueron los mejores 10.000 pesos que he gastado. La bloqueé de todo esa misma noche. Teléfono, WhatsApp, Instagram, Facebook, todo. No por rencor y no de forma dramática, sino con decisión. Quería ir a explorar, pues que lo hiciera sin que yo la viera desde los asientos baratos. No voy a sentarme aquí y fingir que las primeras semanas fueron un montaje triunfal de superación personal y cero sentimientos. 3 años es mucho tiempo para compartir tu vida con alguien, y tu cerebro no simplemente cambia de canal porque tu orgullo tomó una decisión que tu corazón aún no ha respaldado por completo. A veces, iba a tomar mi teléfono para enviarle un mensaje sobre algo gracioso que veía, y entonces lo recordaba. Pasaba por el puesto de tacos de camino a casa y sentía un golpe hueco en el pecho. El departamento se sentía extrañamente silencioso sin sus llamadas telefónicas aleatorias por la noche sobre cualquier drama que hubiera ocurrido en su escuela ese día. Pero esto es lo que sé sobre el dolor, es temporal si te niegas a alimentarlo. Y yo me negué rotundamente. Comencé a canalizar cada gramo de esa energía emocional en cosas que realmente me darían frutos. Me uní a un equipo de una liga de básquetbol amateur que jugaba los martes y jueves por la noche. Mi empresa ofrecía un programa de certificación de desarrollo profesional para líderes de proyecto, así que me inscribí en eso también. Entre el trabajo a tiempo completo, el básquetbol 2 veces por semana y estudiar para la certificación los fines de semana, apenas tenía tiempo para cenar, y mucho menos para sentarme a repasar conversaciones en mi cabeza. Lo del trabajo despegó más rápido de lo que esperaba. Mi gerente había estado insinuando un ascenso durante un tiempo, y unas 6 semanas después de la ruptura, me llamó y me dijo que me estaba poniendo en la lista de finalistas para líder de equipo. Dijo que mi rendimiento había aumentado notablemente y que quería acelerar mi ascenso una vez que terminara la certificación. Resulta que cuando no estás asignando ancho de banda mental a planificar citas, analizar tonos de mensajes de texto y navegar el paisaje emocional de los cambios de humor de otra persona, realmente puedes volcar ese enfoque en tu carrera. Un concepto revolucionario. Mejoré algunas cosas en mi vida que habían estado en espera. Compré un sofá nuevo que era totalmente de mi gusto, cuero oscuro, de gran tamaño, 0 cojines decorativos. Monté una oficina en casa adecuada con 2 monitores. Empecé a cocinar comidas de verdad en lugar de las opciones de restaurante comprometidas que las parejas siempre terminan eligiendo, donde nadie está encantado, pero nadie está técnicamente decepcionado tampoco. Podía comer filete 3 noches seguidas si quería, y nadie iba a sugerir que probáramos ese nuevo lugar mediterráneo en su lugar. El básquetbol en la liga amateur resultó ser exactamente lo que necesitaba. Una mezcla de chicos de diferentes orígenes. Un par de profesores, un contador, un bombero y un electricista tranquilo llamado David que apenas hablaba fuera de la cancha pero se convertía en un auténtico animal durante los partidos. Corríamos por toda la cancha durante 2 horas, comíamos algo después y hablábamos de nada importante.
Sin análisis de relaciones, sin desahogos emocionales, solo chicos siendo chicos. El tipo de amistades donde no tienes que explicarte ni justificar tus sentimientos. Simplemente apareces, compites, comes y te vas a casa sintiéndote mejor que cuando llegaste. David también se convirtió en un compañero habitual fuera del básquetbol. El tipo tenía un taller en su garaje donde restauraba radios y tocadiscos antiguos. Empecé a pasar algunos sábados por la mañana allí, ayudándole a decapar gabinetes viejos y a recablear equipos vintage. Trabajar con las manos cuando tu cerebro no deja de dar vueltas es mejor que cualquier mecanismo de afrontamiento que se haya inventado. El programa de certificación tampoco era ninguna broma. 3 meses de cursos y un examen final que tenía una tasa de aprobación del 30%, pero lo ataqué como si personalmente me debiera dinero. Estudié cada fin de semana, formé un grupo de estudio con algunas personas del programa y terminé aprobando en el primer intento. Me ascendieron a líder de equipo la misma semana en que salieron los resultados, con un aumento de sueldo y mi propia oficina que, de hecho, tenía una ventana. Mi gerente dijo que me lo había ganado por partida doble. 2 meses de silencio total por parte de Sofía. Nada. Ni llamadas, ni mensajes de texto, ni señales de humo. Sinceramente, empecé a pensar que eso era todo. Ruptura limpia, final limpio. Cada uno por su lado. Ella consiguió lo que pidió, yo estaba construyendo algo mejor. La vida sigue. No podría haber estado más equivocado sobre lo que se avecinaba. La misión de reconocimiento comenzó exactamente a los 2 meses, como si hubiera puesto un recordatorio en el calendario. La primera oleada fue Brenda, la mejor amiga de Sofía, enviándome un mensaje desde un número desconocido: «Hola Mateo, soy Brenda. ¿Podemos hablar?» Sofía lo está pasando muy mal. Lo borré sin responder. Yo ya no era el sistema de apoyo emocional de Sofía. Ella había desactivado voluntariamente ese servicio. Luego su hermana, Daniela, me localizó en LinkedIn. LinkedIn, la plataforma de redes profesionales. Me envió este mensaje de estilo corporativo que comenzaba con un «espero que tu carrera vaya bien», y luego pasaba casualmente a preguntar si estaría en la próxima fiesta de cumpleaños de Elías. Dejó caer que Sofía había mencionado que nos estábamos tomando un espacio, pero que realmente me extrañaba. Tomándonos un espacio, como si me hubiera ido a un viaje de negocios y volviera en breve a mi relación programada. No respondí. Luego vinieron los encuentros accidentales, que eran tan accidentales como una emboscada premeditada. De repente, Sofía estaba en mi cafetería un martes por la mañana, en el Superama un sábado, en la librería que visitaba cada fin de semana sin falta. Cada vez, ponía esta cara de sorpresa exagerada, como si estuviera en una producción de teatro comunitario de Coincidencia, el musical. ¡Ay, Mateo, qué casualidad! A la tercera casualidad, simplemente la miré y le dije que las probabilidades eran extremadamente altas, considerando que se sabía de memoria toda mi rutina semanal. Intentó parecer ofendida, afirmó que ahora compraba en esa tienda todo el tiempo. Le recordé que una vez me dijo, con sus propias palabras, que su sección de frutas y verduras olía como un contenedor de basura orgánica en un mal día. Resopló y dijo, «La gente cambia». Exacto, le dije, y dirigí mi carrito hacia la caja de autopago sin mirar atrás. Mientras tanto, a través de amigos en común que aparentemente pensaban que necesitaba mantenerme actualizado, obtuve el resumen de la fase de exploración de Sofía. Un chico diferente rotaba por sus historias de Instagram cada par de semanas, saliendo de fiesta cada fin de semana, un viaje a Cancún con un tipo al azar con el que había conectado en una aplicación de citas, fotos de grupo donde ella estaba en el centro con chicos que nunca había visto. Con leyendas como viviendo sin remordimientos y así se siente la libertad. Viviendo su mejor vida, aparentemente. Y, sinceramente, bien por ella. De verdad. Quería explorar, y estaba explorando. Eso se llama cumplir con tu propia decisión. Nada más que respeto por el compromiso con el papel. Carlos fue quien me mantuvo más informado, aunque le dije varias veces que no necesitaba actualizaciones. Me enviaba capturas de pantalla sin contexto, solo un jaja o un güey. Una vez me envió una foto de Sofía en algún evento en una terraza con un tipo que parecía que vendía criptomonedas como rasgo de personalidad.
La leyenda, nuevas conexiones, nueva energía. La respuesta de Carlos para mí, la nueva energía parece que se salta el día de pierna. Le doy crédito al hombre, sus comentarios eran consistentemente de élite, incluso cuando deseaba que dejara de enviarme esas cosas. La cuestión es que, mientras ella estaba ahí fuera catalogando sus opciones, yo no estaba sentado en mi departamento mirando fotos antiguas. La liga de básquetbol me tenía en la mejor forma en la que había estado desde la universidad. El programa de certificación me estaba abriendo oportunidades de proyectos a las que no habría tenido acceso antes. Estaba construyendo amistades que existían por su propio mérito, no por dinámicas de pareja u obligaciones sociales. Mi vida entera no solo estaba sobreviviendo sin Sofía, sino que era activa, medible e innegablemente mejor. 3 meses se convirtieron en 4, luego en 5. Supuse que los monos voladores habían regresado al cuartel general con un informe completo confirmando que el objetivo había seguido adelante y que todos finalmente lo dejarían estar. Ni de lejos. 5 meses después de la conversación en el puesto de tacos, llegué a casa del entrenamiento de básquetbol y encontré a Sofía sentada en el suelo, fuera de la puerta de mi departamento. Sin maquillaje, el pelo recogido, vistiendo una vieja sudadera mía de la universidad que aparentemente había guardado. Parecía una persona completamente diferente a la versión fiestera de Instagram, y sabía exactamente lo que estaba haciendo con esa imagen. Dijo que teníamos que hablar. Le dije que no teníamos absolutamente nada de qué hablar y empecé a abrir mi puerta. Se levantó de un salto y me rogó por 5 minutos. Le dije que había tenido 3 años y los había cambiado por 5 meses de exploración. ¿Y bien? ¿Cómo te ha ido con eso? Las lágrimas comenzaron de inmediato. Dijo que había cometido un error, uno enorme. Que había explorado, había salido con gente, había hecho todo eso, y lo que había aprendido de todo ello era que yo era a quien quería. Estaba lista para comprometerse ahora. De verdad, esta vez. Me reí a carcajadas. ¿Estás lista ahora? Después de revisar todas las opciones disponibles en el menú y no encontrar nada mejor. ¡Qué halagador! Dijo que eso no era justo. Le dije que lo que no era justo era que me dijeran que era material para esposo en reserva y que esperaran que mantuviera mi vida útil mientras ella comparaba precios. Se quedó en silencio un segundo, y luego dijo la frase que me lo reveló todo. Pensé que esperarías. Tuvimos 3 años juntos, Mateo. Habíamos tenido. Usó el tiempo pasado sin siquiera darse cuenta. 3 años juntos, y toda su suposición operativa era que yo me quedaría sentado como un perro leal en la puerta de entrada, moviendo la cola, listo para darle la bienvenida a casa cuando la aventura se volviera aburrida. El nivel de derecho que se creía tener era realmente impresionante en su alcance. Le dije que estaba saliendo con alguien. Eso era mentira. No en ese momento. Pero ver cómo la confianza se desvanecía de su rostro en tiempo real valió la pequeña deshonestidad. Se descontroló al instante. ¿Quién? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo pasó esto? Le dije que no importaba, que había seguido adelante, tal como ella quería. Respondió que ella no quería que yo siguiera adelante. Quería que yo estuviera allí cuando ella volviera. Y ahí estaba. La verdad. Sin papel de regalo, sin lazo. Nunca tuvo la intención de dejarme ir de verdad. Simplemente esperaba que me quedara en modo de espera mientras ella se iba a su pequeña aventura. Le dije que se fuera a casa. Se volvió a sentar en el suelo y dijo que esperaría todo el tiempo que fuera necesario. Así que llamé a la seguridad del edificio y les pedí que escoltaran a una persona ajena fuera del pasillo. La sacaron mientras ella gritaba sobre el amor verdadero y las segundas oportunidades. Una escena muy digna para un martes a las 8 de la noche. Ese debería haber sido el final. Fue el acto de apertura. Al día siguiente, Sofía apareció en mi oficina. Le dijo a la recepcionista que era mi novia y que necesitaba dejarme mi medicina. La seguridad me llamó al vestíbulo y allí estaba ella, sosteniendo una bolsa de la tortería a la que solíamos ir juntos. Sonriendo como si nada estuviera mal, me llamó amor delante de toda la zona de recepción. Le dije a la seguridad que era mi exnovia y les pedí que la escoltaran fuera.
Protestó todo el camino mientras mis compañeros de trabajo hacían su mejor imitación de personas que no estaban mirando. Mi gerente me llamó aparte después. Le expliqué la situación, es novia con dificultades para entender el concepto de ex. Fue comprensivo al respecto. Dijo que no sería un problema en el futuro. Les doy un adelanto, se convirtió en un problema en el futuro. Estrategia diferente esta vez. Aparecieron flores en mi oficina 2 días después. Un arreglo enorme que probablemente costó unos 4.000 pesos. La tarjeta decía, para mi alma gemela. Siempre tuya, Sofía. Las llevé directamente a la sala de descanso y le dije al personal administrativo que las disfrutara. Desaparecieron en 30 minutos. Luego vino la guerra digital. Como la había bloqueado de todo, creó cuentas completamente nuevas. Empezó a comentar en mis publicaciones de redes sociales de hace 2 años, bromas internas, emojis de corazón, cosas del tipo ¿recuerdas este día? Me etiquetó y compartió recuerdos a través de los perfiles de amigos en común. Publicó una enorme carta abierta en su Instagram sobre perder al amor de su vida por la terquedad y el orgullo. Mi línea favorita de ese manifiesto, él dice que ha seguido adelante, pero sé que todavía me ama. El amor verdadero no desaparece sin más. Carlos me envió capturas de pantalla con un simple güey. Le dije a él y a todos los demás amigos en común lo mismo, no interactúen. No respondan. No retransmitan mensajes. No le den ni un solo hilo del que tirar. Entonces optó por la opción nuclear. Llamó a mi madre. A mi madre. Mamá me llamó confundida, diciendo que Sofía la había llamado llorando sobre cómo yo no la perdonaba por alguna pelea tonta. Senté a mi madre y le conté la historia completa. La ruptura en el puesto de tacos, la línea de material para esposo pero todavía no, la gira de exploración, su aparición en mi departamento, el numerito en la oficina. Mi mamá se quedó en silencio unos 10 segundos y luego dijo, así que te dejó para irse de fiesta por la ciudad y ahora espera que la aceptes de vuelta. No, para nada. Esa chica me caía bien, pero para nada. No te preocupes, yo me encargo de esto. No tengo idea de lo que mi madre le dijo a Sofía, pero fuera lo que fuese, desencadenó una reacción en cadena. La madre de Sofía me llamó al día siguiente, gritando. ¿Cómo me atrevía a poner a mi madre en contra de su hija? Como que Sofía cometió un error. ¿Cómo estaba destruyendo su vida y su reputación? Le dije a la señora Patricia, tan tranquilamente como pude, que su hija había tomado una decisión y yo había tomado la mía. Le pedí educadamente que no me contactara de nuevo. Dijo que me arrepentiría de esto, que Sofía era lo mejor que me había pasado. Así que hice la pregunta obvia, si era tan buen partido, ¿por qué se fue? Silencio. Luego me llamó un hombre frío y sin corazón. Le dije que era un hombre que entendía su propio valor y me despedí. Los mensajes de voz se multiplicaron después de eso. Diferentes números de teléfono, teléfonos prestados, cada mensaje un poco más desquiciado que el anterior. Sabía que estaba en casa porque podía ver mi luz encendida desde fuera. Quería saber si la chica de mi equipo de básquetbol era mi nueva novia. Dijo que esperaría para siempre si eso es lo que hacía falta. Un mensaje de voz fue solo 45 segundos de llanto, seguido de un sabes que estamos hechos el uno para el otro, Mateo, y colgó. Otro fue extrañamente tranquilo, casi profesional, donde exponía un plan de 5 puntos sobre cómo podríamos reconstruir la confianza, como si estuviera presentando una propuesta de proyecto. La variedad era realmente impresionante, de la peor manera posible. También empezó a aparecer en lugares adyacentes a mi rutina. Ya no directamente en mi cafetería, había aprendido esa lección, sino en el estacionamiento de enfrente. No fuera del edificio de mi departamento, sino estacionada al final de la calle, donde pensaba que no la notaría. Como si hubiera leído un artículo sobre los límites de las órdenes de restricción y estuviera tratando de encontrar la línea exacta que podía rozar sin cruzarla. Excepto que aún no había una orden de restricción, y ella estaba cruzando cada límite razonable que una persona podía cruzar. Presenté una denuncia por acoso en el Ministerio Público. El oficial fue comprensivo, pero realista, a menos que me amenazara físicamente, era técnicamente un asunto civil.
Sugirió que buscara una orden de restricción. Mi amigo Gabriel, que es abogado, lo investigó y dijo que necesitaba más documentación. Cada mensaje, cada correo de voz, cada aparición inesperada. Regístralo todo. Construye el archivo hasta que sea innegable. Así que eso es exactamente lo que hice. Me convertí en la víctima de acoso más organizada de la ciudad. Cada incidente con marca de tiempo, catalogado y archivado. Mis habilidades de gestión de proyectos resultaron muy útiles por razones que nunca anticipé. 6 meses después de la ruptura original, las cosas se volvieron nucleares. Estaba en una cita, mi primera cita real desde Sofía, con una chica llamada Renata del programa de certificación. Era una ingeniera ambiental que podía explicar los sistemas de drenaje de cuencas y hacerlo realmente interesante. Tenía un sentido del humor mordaz que te pillaba por sorpresa, y lo más importante, me trataba como a alguien con quien estaba emocionada de estar, no como a alguien que guardaba en su bolsillo trasero. Estábamos en un restaurante italiano en La Condesa, compartiendo aperitivos y teniendo una conversación que fluía tan naturalmente que era casi sospechoso. Después de 3 años de andar con pies de plomo sin siquiera darme cuenta, hablar con alguien que simplemente estaba presente y comprometido se sentía como salir al sol después de un largo invierno. Unos 45 minutos después, la expresión de Renata cambió. Se inclinó sobre la mesa y dijo en voz baja que había una mujer sentada sola cerca de la entrada del restaurante que nos había estado mirando fijamente durante un rato. No mirando de reojo, sino mirando fijamente como si intentara incendiar algo con la mirada. Me di la vuelta y allí estaba Sofía, vistiendo el vestido rojo que le había comprado para nuestro segundo aniversario, lo cual fue una elección que decía todo sobre su estado mental. Me saludó con un pequeño gesto, como si fuéramos viejos amigos encontrándonos en el supermercado, luego se levantó y comenzó a caminar hacia nuestra mesa. Mateo, qué coincidencia. Le dije que tenía que irse de inmediato. Me ignoró por completo, miró a Renata y se presentó como mi novia. Luego se corrigió, pero no por mucho tiempo. Sonrió como un tiburón que acaba de ver a un nadador. Renata comenzó a levantarse. Extendí la mano, toqué la suya y le pedí que se quedara. Me volví hacia Sofía y le dije que se estaba poniendo en ridículo. Inclinó la cabeza y preguntó si era ella la que se estaba poniendo en ridículo, o si era yo quien se estaba avergonzando con este rebote tan obvio. Entonces Renata hizo algo que nos pilló a todos por sorpresa. Se volvió a sentar, miró a Sofía directamente a la cara y dijo con una voz tranquila y serena que, lo que sea que Sofía tuvo conmigo, lo tiró a la basura. Que seguir a alguien a los restaurantes no era romántico, era patético. Toda la compostura de Sofía se resquebrajó. Le dijo a Renata que no sabía nada de nuestra relación. Renata dijo que sabía que yo había bloqueado a Sofía, sabía que me había estado acosando, y sabía que a Sofía le quedaban unos 3 segundos para ser escoltada fuera si no se iba por su cuenta. Saqué mi teléfono y dije que iba a llamar a la policía. Sofía se abalanzó sobre él. Trató de arrebatármelo de la mano, y en el proceso, volcó el vaso de agua de Renata sobre su blusa blanca, empapándola por completo. Todo el restaurante se quedó en silencio. El gerente se materializó como si hubiera estado observando en una cámara de seguridad, lo cual probablemente era cierto, y le dijo firmemente a Sofía que tenía que irse. Ella se negó, dijo que yo era su novio. Lo corregí, es mi ex. Me está acosando, y necesito que llame a la policía. Él asintió a un mesero que ya tenía el teléfono en la mano. Fue entonces cuando las matemáticas finalmente encajaron para Sofía. Sus ojos recorrieron el restaurante, mirando cada una de las caras vueltas en nuestra dirección, y se podía ver cómo la realidad la golpeaba como una ducha fría. Empezó a retroceder, a suplicar, a decirme que no hiciera esto, por favor. Le dije que ella había hecho esto. Cada elección, cada escalada, cada límite que había derribado. Ella hizo todo eso. Cada paso, desde el puesto de tacos hasta este momento, fue obra suya. La policía apareció unos 10 minutos después. 2 oficiales tomaron declaraciones de mí, de Renata, del gerente y de un par de comensales cercanos que habían tenido asientos en primera fila para toda la producción. Sofía intentó presentarlo como un malentendido entre 2 personas que solían estar enamoradas, pero la blusa empapada de Renata socavaba un poco la narrativa de la pequeña charla inofensiva.
No la arrestaron, pero le emitieron una advertencia y le recomendaron encarecidamente que dejara de contactarme por completo. Mientras la escoltaban fuera, se giró y gritó a todo el restaurante que esto no había terminado, que estábamos destinados a estar juntos. Todas las cabezas del lugar se giraron como si estuvieran viendo una telenovela en directo. Cena y espectáculo, señores. Sin costo adicional. Renata manejó todo el asunto con más compostura de la que probablemente merecía en una primera cita. De hecho, hizo una broma sobre que había sido la noche de martes más memorable que había tenido. El restaurante nos invitó la comida, probablemente por lástima y vergüenza ajena, y terminamos comiendo pizza en la misma calle, ya que el ambiente en el restaurante italiano estaba bastante arruinado. Me besó de buenas noches en su coche y me dijo que la llamara cuando tuviera arreglada la orden de restricción. Supe en ese momento que era la indicada. Solicité una orden de protección de emergencia a primera hora de la mañana siguiente. La fecha del juicio se fijó para la semana siguiente. El día del juicio llegó un miércoles por la mañana. Aparecí con Gabriel y una carpeta lo suficientemente gruesa como para servir de tope de puerta. Cada mensaje de texto documentado e impreso, cada correo de voz transcrito palabra por palabra, declaraciones de testigos del incidente del restaurante, el informe policial, los registros de seguridad de mi departamento, los mensajes de LinkedIn de su hermana. Capturas de pantalla de las cuentas falsas de redes sociales, el recibo de entrega de las flores. Todo organizado cronológicamente con pestañas y etiquetas. Porque si hay algo que un gerente de proyectos sabe hacer, es compilar documentación. Sofía apareció con su madre y un abogado que parecía sacado del fondo de una página de resultados de búsqueda. Iba vestida como si fuera a la misa del domingo, vestido azul marino conservador, maquillaje mínimo, pelo recogido en un moño pulcro. La transformación de chica fiestera a chica del coro fue realmente impresionante desde el punto de vista del diseño de vestuario, aunque nadie en esa sala del tribunal se lo creyera. La jueza se tomó su tiempo para revisar las pruebas. Página tras página, correo de voz tras correo de voz. Metódica, minuciosa, el tipo de revisión que hace que las manos de una persona culpable comiencen a temblar, lo cual las de Sofía, sin duda, estaban haciendo. Su abogado presentó su argumento, lo llamó un malentendido entre dos exparejas, dijo que su clienta simplemente quería un cierre y que había estado tratando de disculparse por terminar la relación demasiado precipitadamente. La jueza lo miró por encima del borde de sus gafas y le preguntó si realmente había revisado el paquete completo de pruebas, específicamente el correo de voz donde su clienta afirmaba que podía ver la luz de mi departamento encendida desde fuera, lo que implicaba que estaba vigilando el edificio. Hasta el abogado parecía que deseaba estar en otro lugar. Luego, Sofía pidió dirigirse directamente al tribunal, en contra del consejo de su abogado, lo cual, en mi experiencia, nunca es una buena señal para nadie. Se levantó y dio un discurso que sonaba ensayado sobre cómo habíamos tenido 3 años hermosos juntos, y ella había cometido un error. Que simplemente había pedido espacio para crecer como persona y ahora yo la estaba castigando por ello. La jueza no se conmovió. Confirmó que Sofía había terminado la relación voluntariamente, en sus propias palabras, para explorar opciones. Sofía lo reconoció, pero intentó matizarlo. La jueza la interrumpió y preguntó si yo le había dicho a Sofía en el momento de la ruptura que sería permanente. Sofía dijo que yo estaba molesto y realmente no lo decía en serio. La jueza pasó otra página, le dijo a Sofía que tenía 25 años, más que suficiente para entender que las decisiones tienen consecuencias. Que ella había terminado una relación, la otra parte había aceptado ese final y había seguido con su vida, y que su negativa a aceptar la decisión de él había escalado a acoso, hostigamiento, interrupción en el lugar de trabajo y un altercado en un restaurante. Sofía protestó por la parte del altercado, dijo que no había agredido a nadie, que solo había volcado un vaso accidentalmente. La jueza le recordó que el vaso se volcó mientras ella intentaba arrebatarme el teléfono después de haberme seguido a un restaurante donde yo estaba en una cita. Lo cual no fue un accidente, fue el resultado predecible de un patrón de comportamiento en escalada. Sofía rompió a llorar, dijo entre lágrimas que solo quería que volviera con ella y preguntó si querer que alguien vuelva es realmente un crimen. La jueza hizo una pausa de exactamente un segundo y luego dijo, sí. Los componentes de acoso y hostigamiento son, de hecho, delitos. Orden de restricción concedida.
2 años completos, cero contacto de ningún tipo, mantener una distancia de 150 metros en todo momento, sin comunicación a través de terceros, sin contacto en redes sociales. El paquete completo. Salir del juzgado fue como salir de un edificio en el que había estado encerrado durante meses. Ese peso particular que había estado cargando desde el primer correo de voz, esa ansiedad de bajo grado de no saber cuándo aparecería de repente, simplemente se evaporó. No llegué muy lejos antes de que la señora Patricia me interceptara en el estacionamiento. Me preguntó si estaba contento ahora. Dijo que había humillado a Sofía y destruido su reputación. Le dije, tan ecuánimemente como pude, que Sofía se había hecho esto enteramente a sí misma. Respondió que Sofía me amaba. La corregí, Sofía amaba la idea de tenerme guardado como un plan de respaldo. Esas son dos cosas fundamentalmente diferentes. Me dijo que moriría solo con mi actitud. Gabriel intervino antes de que pudiera responder. Informó a la señora Patricia que cualquier contacto posterior de ella o de cualquier miembro de la familia constituiría una violación de la orden de protección por poder y sería tratado en consecuencia. Le aconsejó encarecidamente que se marchara. Lo hizo, pero no sin antes lanzar un último disparo por encima del hombro. Ella era demasiado para ti de todos modos. Claro. Por eso estaba vigilando las luces de mi departamento y emboscándome en restaurantes italianos un martes por la noche. Claramente, el comportamiento de alguien que está fuera de mi alcance. Las consecuencias fueron rápidas y brutales, y cada parte fue autoinfligida por su parte. Sofía perdió su trabajo a las 3 semanas de la fecha del juicio. Por lo que escuché a través de amigos en común, había estado llamando para decir que estaba enferma varios días a la semana durante más de un mes. Su jefe finalmente la citó y la despidió después de que no se presentara un lunes sin llamar. Es difícil mantener un empleo estable cuando tu hobby a tiempo completo son las operaciones de vigilancia sobre tu exnovio. Su Instagram dio un giro de 180 grados de la noche a la mañana. Borró cada foto de fiesta, cada resumen de la aplicación de citas, cada publicación de Viviendo mi mejor vida. Las reemplazó con citas motivacionales sobre sobrevivir al abuso narcisista y resurgir de las cenizas. Publicó una larga leyenda sobre cómo algunas personas no pueden manejar a una mujer fuerte que sabe lo que quiere. Carlos le hizo una captura de pantalla y me la envió sin ningún comentario. No hacía falta. Se mudó de nuevo con sus padres a finales de ese mes. Elías me dijo que Roberto prácticamente había dejado de hablarle del tema por completo. Patricia todavía defendía a Sofía públicamente, pero a puerta cerrada, la casa de sus padres era aparentemente una zona de guerra. Se dice que Roberto le dijo a Sofía en la mesa que había tirado a la basura lo mejor que había entrado por su puerta, y Patricia le dijo que parara. Discutieron sobre ello durante una semana seguida. Daniela, la hermana que me había acosado en LinkedIn, aparentemente se puso del lado de Roberto, lo que solo empeoró las cosas. Me sentí mal por Roberto. Un buen hombre atrapado en el fuego cruzado de las decisiones de su hija. Brenda hizo una última jugada aproximadamente un mes después de la orden de restricción. Apareció en casa de Elías durante una reunión de fin de semana, sabiendo que yo estaría allí. Me llevó aparte en el patio trasero y me dijo que Sofía entendía que había metido la pata, que estaba recibiendo ayuda, que tal vez en 1 año o 2 podría reconsiderarlo. Le dije a Brenda que no. Ni en 1 año, ni en 5. Le dije que le transmitiera que esperaba que Sofía resolviera sus problemas por su propio bien, pero que esa puerta estaba soldada y cerrada. Brenda me llamó frío. Le dije que pasara una buena noche y volví adentro para terminar de ver mi partido de fútbol en la tele. Eso fue hace 3 meses. No he oído ni una palabra desde entonces. La orden de restricción está haciendo exactamente para lo que fue diseñada. Mientras tanto, mi vida siguió construyéndose. Me asignaron para liderar un importante proyecto comercial en el trabajo, el más grande que la empresa había asumido ese año. Mi jefe me dijo que era la única persona en el equipo en la que confiaba para mantenerlo en el plazo. Pasé el primer mes solo montando el cronograma y coordinando a los subcontratistas, y se sintió bien hincarle el diente a algo que realmente recompensaba la planificación y la atención al detalle, en lugar de castigarlo. David, el del básquetbol, me ayudó a reconstruir la suspensión de mi camioneta durante un par de fines de semana. El tipo apenas dijo 10 palabras en todo el tiempo,
pero conocía los kicks de elevación mejor que nadie que hubiera conocido. Trabajábamos durante 4 horas seguidas, comíamos algo, y esa era toda la interacción social. Perfecto. Renata y yo seguimos juntos. Conoció a mis padres el mes pasado. Mamá hizo estofado. Papá interrogó a Renata sobre su título de ingeniería durante 1 hora, como si estuviera realizando una entrevista de trabajo. Y para el final de la cena, estaban intercambiando historias sobre los peores jefes que habían tenido y riendo tan fuerte que mamá tuvo que decirles que bajaran la voz. Papá incluso sacó viejos álbumes de fotos del garaje para mostrarle a Renata mi incómoda fase de la secundaria, de lo cual podría haber prescindido. Mamá me llevó a la cocina mientras Renata y papá seguían hablando y simplemente me apretó el brazo. No dijo nada. No hizo falta. En el camino a casa, Renata dijo que mi padre era divertidísimo y que el estofado de mi madre era lo mejor que había comido en un año. Cosas simples. El tipo de simpleza que realmente importa. Hace 2 semanas, Renata y yo fuimos a Valle de Bravo para un viaje de fin de semana. Hicimos una caminata, encontramos un mirador desde donde se podía ver todo el valle, y nos sentamos allí probablemente 1 hora, simplemente hablando de nada. En el camino de regreso, extendió la mano y tomó la mía sin decir una palabra. Sin grandes discursos, sin momentos dramáticos. Solo 2 personas que querían estar exactamente donde estaban, exactamente con quien estaban. La semana pasada, Carlos me reenvió una última captura de pantalla. Sofía había publicado una nueva historia de Instagram, una foto de un diario y una taza de café con la leyenda, día 1 de mi nuevo capítulo. El mensaje de Carlos debajo: ¿cuántos capítulos lleva esta chica ya? Está escribiendo una trilogía entera. Me reí, dejé el teléfono y volví al cronograma del proyecto que estaba construyendo. Tenía una fecha límite próxima y subcontratistas que coordinar. Algunas personas pasan su vida escribiendo capítulos. Otras, simplemente, viven. Los mejores 10.000 pesos de fianza que he perdido. Si te ha gustado este vídeo, por favor, pulsa el botón de suscripción. Realmente ayuda al canal y nos ayuda a traerte más y mejores historias.